estado hablando acerca de algunos consejos bíblicos para tiempos difíciles. La semana pasada empezamos con esto, consejos bíblicos para tiempos difíciles. Hemos visto cómo hay mucha enfermedad, muchos problemas, la economía en problemas por todas partes. Entonces, si usted conoce a alguien o usted mismo está pasando por un tiempo difícil, yo le invito a que ponga atención en lo que vamos a compartir ahorita y lo pueda compartir con otros. Estos consejos bíblicos para tiempos difíciles, porque yo pudiera decirle muchos consejos míos, consejos que he escuchado acá y allá, pero yo prefiero decirle lo que dice Dios ahí en su palabra. Así es que vamos a entrar en esta parte y vamos a estudiar ahí en Marcos, algunos comentarios en Marcos capítulo 6, los versículos 45 al 52. Si usted puede tener ahí su Biblia, sería muy bueno. Si la tiene abierta, vamos a hablar mucho sobre este pasaje. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Es un pasaje muy conocido, tal vez usted lo ha leído o lo ha escuchado en algún momento. Dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Muy bien, vamos a orar antes de entrar en el primer punto de estos consejos bíblicos. Antes de entrar en el primero de los consejos, vamos a orar. Acompáñeme a orar ahí desde su lugar, desde donde usted se encuentra, desde su casa. Ahí ore con nosotros. Señor que estás en el cielo, muchas gracias porque estamos aquí una vez más en tu casa transmitiendo este mensaje, esta enseñanza. Te pedimos que sea de bendición. Que las personas que nos están escuchando en este momento, que lo vean posteriormente, reciban la bendición que tú quieres, que tú tienes para cada uno. Señor, ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el primero de los consejos bíblicos que yo quiero dejarle a usted para estos tiempos difíciles es: cuando usted pase por estos tiempos difíciles, recuerda que Dios conoce tu sufrimiento. Dios conoce, Dios no está ajeno. Aunque pareciera que Dios no está, pareciera que nos ha dejado solos, Dios siempre está al tanto. En este pasaje que acabamos de leer, los discípulos se encuentran en medio del mar, en una pequeña barca, azotados por una fuerte tormenta. Imagínense esta tormenta, las olas, la lluvia, el viento, como esa ola de problemas y malas noticias que se viene una tras otra y parece que está lloviendo sobre mojado. Creo que alguien ha escuchado este tipo de cosas. Ahora, los discípulos en medio de la barca, hasta donde ellos sabían, ellos dejaron a Jesús allá en la orilla del mar, en la playa. Cuando les dijo: adelántense, yo los alcanzo, crucen el mar en esta barca y yo voy después. Ellos sabían que él se quedó allá. Otra cosa importante es que Jesús no tenía otra barca para alcanzarlos. Quién sabe cómo le iba a hacer. Y lo que sí sabían también es que estaban ahí en medio de tantos problemas. Les estaba lloviendo bastante. Entonces no sabían a qué hora Jesús iba a venir o cómo se iba a venir, pero ni se daban cuenta que Jesús estaba al tanto de lo que estaba pasando. Ellos no se habían dado cuenta que Jesús ya lo sabía. Estaban pasando por una tormenta terrible, pero Jesús ya lo sabía. Pero los discípulos no sabían que él estaba enterado. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Pensamos que en medio de los problemas, como que, ¿dónde estará Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué Dios me permite pasar por esto? Y a veces no nos damos cuenta o nos olvidamos de que Dios está al tanto de nuestro sufrimiento. Dice ahí en el versículo 47,
que al venir la noche, y fíjense bien el orden de los sucesos. Cheque bien el orden de las cosas, el orden es importante. Dice que venir la noche, ya era de noche. La barca estaba en medio del mar y Jesús estaba él solo en tierra. Sí, ya, ese es el primer suceso. Noche, los discípulos en la barca en el mar y Jesús en tierra. Siguiente suceso, viéndoles remar con gran fatiga. O sea, ¿dónde estaba Jesús? En tierra. Y está viéndoles remar con gran fatiga. ¿Te das cuenta? No dice que vino y se dio cuenta, no. Desde donde él estaba, él se dio cuenta, él ya sabía. Eso nos habla de la omnisciencia de Dios y de Jesucristo. Él sabe todas las cosas, aún lo que tú estás pensando. Aún si tú estás pensando, oye, ojalá que no se tarde mucho esto, bueno, también Dios ya lo está sabiendo, Dios ya lo entiende. O si tú estás pensando en otra cosa que no te estás concentrando en su palabra, Dios lo sabe. Si tú tienes algún mal pensamiento o algún buen pensamiento, Dios lo sabe. Eso habla de la omnisciencia, o sea, que todo lo sabe. Pero dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Checa, el viento les será contrario. Recuerda que estamos en esta vida contra una corriente que está impulsada por Satanás, dice Dios ahí en Efesios. Estamos remando contra una corriente que está siendo impulsada por Satanás. Eso nos habla de nuestra vida cristiana. O sea, estamos remando en contra de la corriente. Hemos hablado muchas veces tratando de explicarlo, comparándolo como un juego de fútbol. Estás jugando de visitante. Como un ejército estamos peleando en un estado de guerra en territorio enemigo. O sea, no estamos en casa, nuestra casa está en los cielos, pero ahorita estamos aquí y vamos contra la corriente. Y dice que era la cuarta vigilia de la noche. Hay mucho que decir en cuanto a este término. Solamente quiero decirle que era cerca de las 3 de la madrugada. Cuando se está acercando ya pasó la medianoche, faltan como 2-3 horas para que empiece a salir el sol. Eso tiene mucho que ver con la venida de Cristo, pero no vamos a profundizar mucho en eso ahorita. Solo quiero decirle que ya está cerca el día. Y entonces dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, imagínense usted, desde cuando Jesús estaba enterado. Yo creo que él estaba, más bien no creo, estoy convencido de que Jesús estaba informado desde que salieron, aunque ya no los veía físicamente, desde que estaba tranquilo el clima, desde que empezaron los primeros nubarrones, desde que empezó el primer viento, ya Jesús estaba enterado y los dejó ahí un rato. Jesús sabía perfectamente el problema el que pasaban sus discípulos. Y muchos pensarán, ¿por qué Jesús permitió eso? ¿Por qué si él estaba enterado, por qué los mandó? Si él sabe todo y sabía que había una tormenta, entonces pues no es un buen meteorólogo, no es un buen navegante, porque nadie manda a sus amigos a una tormenta que es seguro que va a venir. Pero sabes una cosa, a veces Dios planea estos tipos de encuentros para enseñarnos su poder. Jesús había diseñado una lección de fe para sus discípulos. Como maestro está enseñando a sus discípulos. Por eso los mandó a un examen para mostrar su poder, para que le conocieran aún más. Ya le conocían, pero quería que le conocieran aún más y que aprendieran a confiar en él. Y déjame decirte que Jesús también así de esta forma conoce tu sufrimiento, desde antes de que empezara. Jesús ya conoce cuando estaba leve el problema, cuando estaba incrementándose, y aún cuando está en lo más fuerte del problema y el sufrimiento, Jesús está al tanto. Él sabe. Y déjame decirte que tu sufrimiento será mucho más llevadero, mucho más fácil de llevar cuando tú estás enterado de que Dios está al tanto de él. Y no solo está informado, está en control. Y déjame decirte un poco más. Jesús no solo está enterado, está involucrado en tu sufrimiento. Está involucrado como un maestro, pero también como un padre. Cuando un padre ve a sus hijos sufrir, ¿está involucrado?
A ver, ¿cuántas mamás hay aquí o papás? Levanten su mano todos los que... Cuando tu hijo está sufriendo, ¿tú estás involucrado? Aún sin moverte, sin mover, antes de que muevas un dedo, ya estás involucrado porque tú también lo sientes. Entonces, que Dios está involucrado también en tu sufrimiento y está más cerca que nunca de ti. Te observa como una mamá, una papá que está velando el sueño de fiebre de un hijo. Te está vigilando como el maestro te vigila para que no copies en un examen. Ah, ¿verdad? ¿Sí o no? Está el maestro al tanto, y a veces en exámenes finales o exámenes especiales hay hasta varios sinodales para cuidar que los chavos no se copien. Bueno, pues ahí está Dios, a ver cómo vas a reaccionar, esperando, ahí observándote en ese sufrimiento. Dice en segundo de Crónicas 16:9, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Te das cuenta? O sea, no hay nada que no hay nada que se le escape a Dios. Él está al tanto de cada cosa con un propósito: mostrar su poder a tu favor. Mostrar su poder, o sea, qué padre, qué ventaja es que aún en medio del sufrimiento tú tienes el poder de Dios a tu favor, si tú tienes un corazón perfecto para con Dios. Primera de Pedro 3:12, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Otra vez, ¿te das cuenta? Es muy importante tratar de llevar una vida agradable a Dios. No estoy diciendo ser perfectos, porque mientras estemos en esta vida no podremos eliminar el pecado totalmente, pero estar siempre temerosos de Dios, buscando a Dios. Y dice que los ojos del Señor estarán sobre ti. Incluso dice, y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. O sea, si tú eres una persona que está buscando a Dios, dice 1 Pedro 3:12 que sus oídos están atentos a sus oraciones, a tus oraciones. Pero en cambio, dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad. ¿Qué diferencia? Cuando el poder de Dios está a nuestro favor o cuando el poder de Dios está en contra de aquellos. ¿Ve la diferencia? O sea, estar a favor, el poder de Dios a favor nuestro, usted quiere que el poder de Dios esté en contra de usted. Yo creo que tenemos que buscar a Dios constantemente y no solamente cuando estamos en problemas. Tenemos que buscar a Dios y buscar congregarnos, buscar qué me quiere decir Dios en la palabra, buscar hacer el bien como Dios lo dice en su palabra, pero no solamente cuando estamos atravesando por conflictos. Mucha gente está buscando a Dios. Mira, en una ocasión un muchacho llamado Agustín iba con su madre Mónica, estaban en un viaje muy largo. Y cuando llegaron de regreso a casa, Agustín le dice a su mamá que él estaba temeroso de que algo les fuera a pasar y morir tan lejos de casa. Y la mamá le dijo, nadie está lejos jamás de Dios. O sea, estar cerca de Dios es mi casa. Entonces, nunca moriré lejos de mi hogar. No hay un rincón de la tierra que esté lejos de Dios. No hay ningún rincón de la tierra que se le escape a Dios. Si usted en medio del sufrimiento puede recordar esto, usted podrá mantener el sufrimiento y los problemas en una perspectiva correcta, una perspectiva eterna, celestial. En la obra Nuestra ciudad del autor Thornton Wilder, el ministro envía una carta a Jane Crawford y le pone en la dirección: Jane Crawford, en la granja Crawford, esquina de Grover, condado de Sutton, New Hampshire, Estados Unidos, continente de América, hemisferio norte, planeta Tierra, sistema solar, universo, la mente de Dios. O sea, a final de cuentas, estamos en la mente de Dios. No hay un lugar que tú te puedas ir y que no continúes en la mente de Dios. Siempre. Si tú buscas a Dios, el poder de Dios estará a tu favor.
Pero también ya vimos que para los malvados su poder está en contra. Segundo consejo que quiero dejarle esta mañana, yo le quiero invitar a ver el sufrimiento como Dios lo ve. Aprendamos a ver el sufrimiento como Dios lo ve. Fíjense, en el pasaje que estamos leyendo ahí de Marcos, cuando Jesús llega hasta sus discípulos, eran como las 3 de la madrugada. Es decir, ya tenían varias horas batallando con aquella tormenta. Y sin embargo Jesús los dejó pasar un buen rato. Él estaba enterado desde el principio y los dejó un buen rato ahí. ¿Sabes qué? Todavía no es hora, ya voy. No, todavía no es hora, déjalos un poquito más. ¿Ha usted metido algo al horno? Y luego chica dice, ya está. No, todavía no, le faltan 10 minutos. ¿Sí o no? Así lo hacemos. Ya este arroz ya se coció, ahora sí ya sácalo. Pero que no se te pase, porque se te quema. Así son las pruebas que Dios nos diseña, sus sufrimientos. Dios sabe qué tanto. Si le subo demasiado al horno de la estufa cuando meto un pastel, no sale bien. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente los recetarios me dicen a qué temperatura y cuánto tiempo. Así es Dios, sabe qué tan intenso debe ser tu sufrimiento y sabe qué tanto debemos estar dentro de él. Es común a veces que parezca que Dios nos deja solos. A veces, oye, pues no, ya tengo rato aquí y no veo que Dios me ayude. O sea, así como que si Dios no está al tanto, como si no está enterado. Y nos deja remar, luchar contra corriente por unos momentos. Es decir, nos dejas luchar solos un rato para que empecemos a poner en práctica nuestra fe, para que empecemos a aplicar lo que hemos aprendido de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es sano cuando un papá no deja que su hijo batalle. Déjalo que batalle, deja que se levante solo, deja que se manche cuando está comiendo, déjalo, va a ir aprendiendo. Es bueno dejarlo, y así es Dios con nosotros también. Dios ve el sufrimiento como una manera de perfeccionarnos, de entrenarnos, de hacernos mejores. Aprendamos a verlo así. Jesús vio que ya estaban fatigados, ya habían sido probados lo suficiente, ahora sí ya es momento de ir, porque les dice que los vio remar ya con gran fatiga, y cuando habla de gran fatiga es que ya habían tenido un buen rato batallando con esto. Y cuando ya no quedan suficientes fuerzas, cuando parece que ya todo se acabó, es cuando Jesús llega. Dios sabe cuándo nos va a levantar de ese problema, de ese sufrimiento. Dice en 1 Corintios 10, versículo 13, 1 Corintios 10, 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios sabe hasta cuándo. Si se cuenta el sufrimiento y dice, esto no se acaba, ore a Dios y dígale, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me está faltando? ¿Qué área de mi vida estás moldeando para aprender rápido? Yo quiero aprender, quiero pasar esto. Pero veamos el sufrimiento como Dios lo ve, como un instrumento que Dios usa para perfeccionarnos. Es un instrumento que usa para mostrarnos su poder. No es porque Dios no nos quiera, porque se olvidó de nosotros. Dios usa el sufrimiento para hacernos mejores y mostrarnos su poder. Al final, cualquiera que sea tu sufrimiento, Dios sabe que será para bien si tú le amas. Dice en Romanos 8:28. Cuenta una historia, déjenme les platico una historia, que una noche muy oscura iba un hombre caminando por un puente de ferrocarril. Y recuerdo cuando yo era niño, y una vez nos metimos en un túnel de ferrocarril. Pero otro día le cuento esta historia, porque a lo mejor me está escuchando mis papás y ellos no saben de esto. Nunca se enteraron. Pero iba aquel hombre caminando por el puente del ferrocarril, cuando de repente escucha que viene el tren y le faltaba mucho tramo
y no podía correr porque ni veía, estaba súper oscuro y las durmientes no le dejaban correr. Entonces lo que hace es que saltó hacia un lado y quedó colgando de la estructura del tren. Quedó colgando, entonces ahí estuvo hasta que pasó todo el tren. Hasta que pasó todo el tren. Al pasar el tren se dio cuenta que ya no tenía fuerzas para impulsarse y subirse otra vez. Ya estaba súper cansado. Lo único que podía hacer es quedarse ahí hasta que alguien pudiera ayudarle en la mañana. Y ahí estuvo toda la noche sufriendo, con los brazos entumidos, adoloridos del esfuerzo de estar ahí colgando, hasta que empezó a clarear el alba, empezó a ver la luz y se dio cuenta que el suelo estaba a 1 metro de sus pies. O sea, te das cuenta, si me hubiera soltado, ahí hubiera caído. Muchas veces sentimos pánico, así nosotros, nos sentimos desesperados. Sentimos que no vamos a poder con el dolor o la angustia y olvidamos que Dios ya ha planeado tu rescate, nuestra salida del problema. Simplemente nos deja esforzarnos y confiar en Él, crecer en fe, pero aún Dios va a ser la red que te va a levantar si tus fuerzas te fallan. ¿Te fijas qué grande es Dios? Es como esa correas que les ponen a los niños cuando andan empezando a caminar. Si te caes, aquí te detengo. Es como la red que tienen los trapecistas, que aunque son expertos, pero si algo falla, ahí está la red. Ese es Dios ahí al final de cuentas. Te deja batallar un poquito, pero Él tiene la red abajo. No te apures. Él ya planeó tu rescate, ya planeó tu salida. Tercer consejo que le quiero dejar esta mañana: aprende a ver a Dios en medio del sufrimiento. El primero, ¿cuál fue? Dios conoce tu sufrimiento. El segundo, aprende a ver el sufrimiento como Dios lo ve, un instrumento para bien. Tercero, aprende a ver a Dios en medio del sufrimiento. Mire, voy a leer ahí en el pasaje que estamos leyendo en Marcos 6, versículo 49. Dice lo siguiente. Cuando Jesús ya llega ahí, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que ¿qué? Que era un fantasma y gritaron. No pudieron ver a Dios en medio de su sufrimiento. ¿Te das cuenta? Pensaron que era un fantasma, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, los discípulos ya se encontraban en un gran problema, tremendo problema, en una grave situación cuando Jesús llega, y cuando la solución llega la confunden con un problema mayor. ¿Te das cuenta? De por sí que están las cosas como están y todavía viene un fantasma aquí a atormentarnos. O sea, pensaron que su problema, en lugar de empezar a solucionarse, se estaba agudizando más. Al pensar que era un fantasma, su estado fue peor que antes. Empezaron a gritar, dice ahí en el versículo, y se turbaron, es decir, estaban llenos de miedo. Ya no solo estaban cansados, estaban aterrados de miedo. Déjame decirte que Dios siempre está con nosotros en medio de los problemas, pero muchas veces ni le reconocemos que Él está ahí. O lo confundimos con un problema mayor. Tal vez Dios está ahí a través de la voz de un niño. Tal vez está ahí a través de la voz de un amigo, de un hermano que te está dando un consejo. Un niño que te dice, no llores, mami. No llores, abuelita. Tal vez está ahí a través de los brazos que te rodean y te aprietan fuertemente y te dicen, vamos a cambiar. Todo va a cambiar, vamos a mejorar, esto tiene que pasar. Tal vez Dios está ahí hablándote a través de un pasaje de la Biblia, a través de un canto, a través de cada mañana que sale el sol. Bueno, cuando sale, o a través del frío incluso, a través de la lluvia. Vemos fantasmas que nos atormentan en medio de la angustia, en medio del dolor. En lugar de ver a Dios, empezamos a ver fantasmas. ¿Y qué son los fantasmas? Los fantasmas simplemente son cosas intangibles que ni están y solo atormentan. No sé, usted ha visto gente que empieza en medio del problema a ver fantasmas, a pensar en fantasmas como que ni existen, pero
si yo tuviera 30 años menos, ya no los tengo, esa es la realidad, y por más que haga no voy a retroceder el tiempo. Si yo fuera más alto, si yo fuera güero y rubio de ojo verde, no, pues no lo soy. Son fantasmas. Si yo tuviera dinero, oye, si hubiera una cura para el cáncer, si tan solo hubiera una cura para el coronavirus, para el COVID, si tan solo hubiera, el hubiera no existe. Solo atormenta. Es el fantasma que solo viene a atormentarnos en medio del sufrimiento. Si tan solo existiera, si tan solo tuviera, son cosas intangibles que ni existen, el hubiera no existe, solo te atormenta. Pero obviamente estamos hablando de cosas que no dependen de nosotros, no lo confunda con las cosas que sí podemos cambiar. Hay cosas que sí dependen de nosotros, por ejemplo, estoy teniendo problemas con mis exámenes, si estudiara, bueno, eso sí depende de mí. Si yo fuera más responsable y más disciplinado, bueno, eso sí lo puedo hacer, eso sí depende de mí. Si yo me pusiera a trabajar, tendría dinero, bueno, pues eso también depende de mí. No lo confundamos, hay cosas que no dependen de nosotros, solo son fantasmas, eso déjeselos a Dios y trabajemos en lo que sí puedo trabajar hoy, en lo que tengo y en lo que es real. Ocúpese en las cosas que sí puede hacer y deje de atormentarse con lo que no puede hacer. Son fantasmas nada más. Si usted puede aprender a Dios, puede aprender a ver a Dios en medio del sufrimiento, será mucho más fácil pasar el sufrimiento con éxito. Aprenda a ver a Dios. Un niño le preguntaba a su abuelo, un abuelo ya de 80 y 90 años, y el niño le decía, oye abuelito, ¿tú has visto a Dios? Y luego le dijo el abuelo, mijito, con tantos achaques, tanta enfermedad y tantos problemas, parece que en estos días es lo único que veo. Es que solo veo a Dios en medio de tantos problemas. Este abuelo había aprendido a ver a Dios en medio de sus problemas. Y si en medio de los problemas podemos ver a Dios, oye, gracias a Dios por los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios por el sufrimiento. Si en medio de tantos achaques, tanta dolencia, tanta angustia, podemos ver a Dios ahí cuidándonos como la mamá cuidando a su niño enfermo, pues gracias a Dios por los problemas, porque nos acercan a Dios. Recuerde que Dios utiliza estos momentos de sufrimiento para perfeccionarnos. Él los diseña y por lo tanto conoce nuestro sufrimiento. Aprendamos a ver el sufrimiento de esta forma, así como Dios lo ve. Y aprendamos a ver a Dios en medio de todo. ¿Cuánto dura el sufrimiento? No sé, Dios define cuánto. Dios lo diseña a la medida de cada uno de nosotros. Se dice que en una ocasión a un platero, de esos que trabajan con la plata, le preguntaron, oye, ¿cómo le haces para saber cuando la plata está correcta? Y dice, bueno, pongo todo lo que es a fundir la plata, lo pongo en el caldero, le pongo la temperatura correcta, el tiempo correcto. ¿Y cómo sabes cuando ya está? Bueno, dice, es que la plata se funde y en la parte de arriba se forma lo que se llama escoria, que son las impurezas que trae la plata, y hay que ir y se le quita todo eso así con un metal y se ve la plata. Y ya está, no, hay que otra vez a calentar, se sigue calentando. Y a medida que va otra vez calentándose, se va formando más escoria, o sea, va soltando más impurezas, se va a flote y se vuelve a quitar eso. ¿Y cuándo sabes? Bueno, varias veces se va quitando la escoria, se va quitando, hasta que me asomo en la superficie y puedo ver mi rostro reflejado ahí. Esa es la forma como se perfecciona la plata. Se va quitando escoria y lo va saliendo más escoria hasta que me asomo y puedo ver mi rostro reflejado en la superficie de la plata fundida. Y así es nuestra vida cristiana. Si la plata pudiera hablar, decía, ya sácame de la lumbre, me está doliendo. Si la plata hablara, está sufriendo tal vez. Pero ¿hasta cuándo nos va a dejar Dios ahí? Él nos está moldeando, Él nos está dando forma, y hasta que reflejemos su rostro, hasta entonces, hasta que podamos reflejar su rostro en nuestra vida y que la gente que nos rodea pueda ver el rostro de Jesucristo en nosotros.
entonces estaremos madurando. Entonces habremos avanzado. Pero, qué caray, a veces los sufrimientos, si no los pasamos correctamente, reflejamos otras cosas. Siempre vamos a reflejar el rostro de quien nos moldea, de quien nos está formando. Hay gente que después de pasar por su sufrimiento ya no confían en nadie, no, ya no vuelvo, no, ya no quiero, ya se amargan la vida. Hay gente que después del sufrimiento se amarga la vida. Está reflejando el rostro de la amargura que le está dando forma. Hay gente que después del sufrimiento siempre está, ay, es que hoy me duele acá, hoy me duele allá, y sus dolencias son nuevas cada mañana. Ahora sí, están siendo moldeados por el dolor y el sufrimiento, no por Dios. Hay otros que siempre su queja es la economía. Ay, no me alcanza. Ay, es que mi esposa, mi esposo, y no tenemos, y no nos alcanza. Y su plática siempre es lo mismo. Quien le está dando forma es el dinero o la crisis. Otras personas siempre están criticando a alguien. Hablas con una persona y siempre tiene un chisme de alguien. ¿Conoce a alguien así? Siempre que te acercas tiene algo mal que decir de alguien. ¿Sabes qué? A él le está dando forma la crítica, la murmuración. Cuando la gente se acerque a nosotros debe ver el rostro de Jesucristo. Para eso Dios nos permite a veces sufrir, para que en medio del sufrimiento Él esté con nosotros y tenga la oportunidad de tratar más de cerca con nosotros y nos va dando forma. Así es que yo le invitaría a que si usted esta mañana dice, oye, yo estoy pasando por un problema muy grande, un sufrimiento muy grande, y usted quisiera que oremos por usted, más que pedir, Dios ya sácale de este problema, es Dios, que tu rostro se refleje en esta persona, que este sufrimiento sirva para que pueda reflejar más tu rostro en su vida. Si usted quisiera que oráramos por usted, déjenos un comentario, queremos orar por usted.